Con las amigas, todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. Un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas, por Violeta Radio 106.1 FM. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a una emisión más de Amigas No Rivales. Les recuerdo que mi nombre es Mar y comúnmente estoy acompañada de mi amiga Cel, pero este es un programa peculiar. Curiosamente, hoy abordaríamos el tema de las rupturas y al parecer este será el último episodio. Perdón, tuve que hacer una pausa porque evidentemente no es sencillo abordar las rupturas entre amigas y más cuando se tienen proyectos en común, así como muchos otros asuntos y temas para compartir. ¡Holi! Ay, claro que no iba a dejar a mi amiga Mar sola en este tema. Con los chaneques. Hola, bienvenidas a Amigas No Rivales. Estamos juntas, Cel y Mar, de este lado del micrófono. Estamos muy contentas de iniciar una emisión más. No la última, por supuesto que no. Mentira. Solo queríamos hacer una bienvenida propia para el tema, porque además no es un tema fácil. No, pero estamos juntas, no se preocupen. No se va a terminar. O si estaban contentas, pues no. Tampoco. Pues como bien habíamos comentado desde la emisión pasada, traíamos el tema de comienzos y rupturas y pues hoy nos toca hablar de este amargo tema de las rupturas amistosas. Creo que todas tenemos historias, experiencias, ideas, reflexiones alrededor pues de estas rupturas que se dan y bueno, como siempre con todos los temas no tenemos una intención de poner un punto final, sino de reflexionar con ustedes y también escucharlas y escucharnos, porque también nos parece muy importante y muy sanador abrir espacios para tratar este tema. Entonces, pues quisiera empezar preguntándote, amiga, de manera muy amplia, porque además creo que va a ser la pregunta que nos va a acompañar durante todo el programa. ¿Qué reflexiones traes acerca de este tema tan, pues sí, pues amargo? La verdad que es que no es feliz, pero tampoco nos gustaría evitarlo. Entonces, ¿qué nos traes el día de hoy acerca de las rupturas? Qué pregunta tan difícil. No sé si muchas reflexiones, pero sí más experiencias de las que me gustaría. Creo que he tenido varias rupturas amistosas a lo largo de mi vida y en los últimos años sí 2 o 3 rupturas amistosas significativas que me han dejado en momentos de duelo que incluso a mí me parece a veces increíble que dure tanto ese duelo, o al principio creo que con una amistad sí, pues no sé, hace 5 años ya, y pasaba 1 año y pasaban 2 y pasaban 3 y me seguía doliendo y sí me preguntaba como, ¿por qué es tan doloroso? De pronto pensaba que si revaloramos la amistad, el vínculo de la amistad, si le otorgamos como todas estas características de las que ya hemos hablado, pues a lo mejor también su ruptura se vuelve mucho más dolorosa. Pero no estoy segura. O sea, no sé si sea solo eso, porque también creo que entre más conocemos un tema o entre más reflexionamos sobre una experiencia, también nos dotamos de herramientas para sobrellevar las transformaciones dentro de esa experiencia. En este caso, la ruptura. Creo, esa sería como una primera exploración de un tema complejo. Y pensaba también que quizá como si es un tema muy complejo, pues quisimos entrar bromeando
porque es como una forma de lidiar también con los duelos o con las rupturas complejas. ¿Tú? Y por eso ya no tenemos voz. Ajá, porque es que no saben las veces que lo intentamos. Y las risas que nos causaron. Pero sí, como dices, creo que es un tema muy, muy amplio y que eso, ¿no? Creo que todas tenemos experiencias. Yo coincido, creo que justo mucho de lo que hemos promovido es llevar a la amistad a un plano de importancia en nuestra vida. Y pues eso también implica que cuando termina una, pues al mismo nivel de importancia va a ser el duelo, ¿no? Entonces, ojalá los vínculos fueran eternos y no nos dolieran en ningún momento, pero también parte de esa complejidad, ¿no? Yo no sé si hacia donde lo quisiera, o sea, creo que en términos como de bienestar y de lo que deseo para mi vida, y creo que muchas coincidirán, es en que pues desearía transitar esas pérdidas de una manera mucho más sana para mí, para la otra, ¿no? Y para mi vida en general. O sea, eso creo que es la reflexión como muy racional que traigo, ¿no? En términos de cómo hacerle para que sea, pues no para evitarla, porque también me parece poco viable decir, no, quiero que todas mis amigas sean para siempre. O sea, sí quisiera y sí lo desearía, pero pues las circunstancias de vida o los desacuerdos o justo que nuestras vidas toman rumbos distintos, pues a veces lo complican. Entonces, bueno, si no va a ser así, ¿cómo llevar hacia una ruptura o a un término de la relación de la manera más amable e incluso amorosa, ¿no? Cariñosa, es decir, que no se queden estos sobrantes que duelen, ¿no? Porque además sí creo que justo reflexionando alrededor de todo lo que se nos impone como mujeres y de cómo relacionarnos, pues sí puede suceder que en el rompimiento se haga mucho más intenso y pueda ser mucho más violento porque regresa, ¿no? Esta parte de la competencia, ¿no? De la rivalidad, del odio entre nosotras. Entonces creo que habría que cuidarlo un poco en ese sentido. Esto que mencionas de cómo en la ruptura pueden reavivarse la rivalidad o la competencia, no sé, todos estos sentimientos negativos con los que trabajamos al inicio, pues creo que pasa en casi todas las rupturas, ¿no? O sea, como que estamos acostumbradas o socialmente entendemos que la ruptura va acompañada de, pues, todo lo negativo de ese vínculo. O quizá nos esperamos a que nos rebasen todos esos aspectos negativos de desacuerdo, de diferencias, de disensos para terminar un vínculo. Y quizá podría darse antes. Me gustaría decir que no siempre he sabido disolver las relaciones amistosas con otras mujeres. O sea, sí creo que en el último año que rompí una amistad de mucho tiempo, de más de 15 años, y no lo hice de la mejor forma. Y también me preguntaba, bueno, ¿pero hay una forma correcta de hacerlo? ¿O hay un momento adecuado? Y creo que ese no puede recaer solo en una persona. Creo que sí, también en los vínculos amistosos, como en los vínculos sexoafectivos, es necesario que podamos admitir todas las partes involucradas cuando el amor ya no es suficiente, ¿no? Y no esperar a que ese amor se acabe, sino decir esto, quizá ya el amor que nos tenemos no va a sostener este vínculo porque son mucho más grandes las diferencias, las fisuras, los disensos, nuestros caminos van en sentidos contrarios o distintos simplemente. Y quizá ese sería un buen momento para terminar una relación de la forma más amorosa posible, cuando todavía hay afecto, pero lo que no hay es deseo de continuar, o no hay posibilidades para que esa relación se siga nutriendo o siga germinando. Eso creo que me ha faltado, no en todas, porque sí me parece que a veces se ha logrado, y también creo que a veces se da sin que lo verbalicemos. Y entonces pues no se está dando del todo, solo dejamos que la relación se enfríe, dejamos de nutrirla, dejamos de poner interés de ambas partes quizá, o una primero y otra después,
y se disuelve el vínculo sin ningún problema y cuando nos volvemos a encontrar, pues qué chido. Creo que a veces puede funcionar así y en otras sí será necesario que hablemos y digamos, pues en este momento de la vida a lo mejor ya no vamos a coincidir. Pero bueno, es muy difícil también. Sí, y es difícil justo por lo que hemos también hablado respecto a otros temas, ¿no? Como la maternidad o la envidia, los celos. Nos cuesta tener estas conversaciones. Yo creo que sí me ha pasado que yo sí podría hablar, pero la otra no. O que intento y no siento y percibo que no recibo la honestidad, ¿no? Que yo quisiera, que estoy esperando. Entonces, pues ahí también toca decir, bueno, pues bueno, no sé, eso yo fue lo que hice, no sé si es lo que toca, pero como decir, bueno, yo lo intenté, ¿no? Y pues no se pudo y ya, ¿no? Porque también creo que mucho de lo que está alrededor de las rupturas, de los vínculos, es que a veces hay acciones sin una explicación clara y entonces hay una gama de interpretaciones que puede hacer la otra persona muy grande, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor puede haber muchísimo silencio y yo digo, pues ya no le interesa, no quiere, ¿no? Y a lo mejor no era eso, o puede, no sé, una acción realmente, no sé, de que, yo te invité y tú no viniste y la otra dijo, no, pero pues es que no me invité, no sé, o sea, como estos desacuerdos, estos malos entendidos, que eso, ¿no? Como que imposibilitan la claridad y la honestidad. O sea, creo que, de nuevo, ¿no? Creo que la honestidad tendría que ser una de esas claves que puedan acompañar, ¿no? Y en honestidad también con una misma, ¿no? De esto que decías, o sea, del reconocer como, pues, ahorita ya no, o sea, no hay condiciones, ¿no? Y pues no creo que haya una forma de hacerlo, sino que yo creo que justo en cada vínculo será, pues, no sé, esto que tú ponías sobre la mesa, una relación de 15 años, pues tendrá sus particularidades y a lo mejor en ese sentido habría una forma adecuada para ese vínculo, ¿no? Para otra que a lo mejor pues no fue tan largo, no fue tan profundo, pero que implica una ruptura, pues será otra forma, ¿no? Pero no sé, sí creo que hacerlo de una forma amorosa y tratando de que estas cuestiones de competencia no se cuelen, ¿no? O sea, justo veníamos de estos temas de la sororidad, ¿no? Decir, bueno, no vamos a ser amigas, pero sí voy a hacer un pacto de no violencia, ¿no? Sí voy a hacer un pacto de cuidado y de que si un día necesitas algo, no te lo voy a negar porque, ¿no? O sea, no, a lo mejor porque ya no somos amigas, pero somos mujeres, ¿no? Y entonces nos cuidamos desde este otro lado. Sí. Claro, y también como, o sea, este pacto de no violencia y todo lo que implica, si además nos movemos como en los mismos círculos, el no abonar a las difamaciones, el no abonar a chismes que perjudiquen la reputación o la vida en general de la otra. Con este vínculo que se rompió hace como 5 años, de pronto salen conversaciones y se me ha ocurrido decir, porque además creo que ha pasado como 3 o 4 veces, de éramos amigas, éramos muy buenas amigas. Y cuando alguien pone atención y dice, eran, y yo digo, sí, pues ya no pudimos continuar el vínculo, entonces dicen, bueno, entonces no voy a su taller, porque por ahí surge el tema, y yo digo, no, sí ve, o sea, sí ve porque debe ser, porque la conozco, un espacio muy bueno, un espacio con muchas reflexiones, o sea, conozco su trabajo, no conozco este espacio, pero si conozco su trabajo, claro que puedo dar buenas referencias de ella. Y a veces una esperaría eso, también de regreso, y si no se da, pues quizá la otra persona no está en ese momento, pero no porque no se dé una tenga que también seguir en ese juego patriarcal, ¿no? Creo que sí es importante que una frene los chismes, que puedas poner fin a estas rupturas cuando son muy dolorosas también. Pensaba como cuando somos más testigas o como se le dice, ¿no? Como espectadoras de alguna ruptura de 2 buenas amigas y que rápidamente queremos tomar partido. Y es como, pues no tienes por qué ir a abonar a ese dolor, porque además hay dolor en esa ruptura. Entonces yo creo que una puede acompañar de otras formas, mucho más amorosas, mucho más empáticas, que abonen a la amistad política entre mujeres, y eso tendrá que ver con no tomar partido, no sumarte a las redes sociales a poner 20,000 cosas feas de una o de otra y no estar llevando y trayendo chismes, ¿no?
Sí, creo que sería importante también, como espectadoras de rupturas, también tener ciertas posturas éticas, ¿no?, al respecto para no abonar. Y pensaba, eso yo que comentaba hace unas emisiones sobre la sororidad y que dije que a mí me había servido mucho para las mujeres que me caen mal o que sé que no puedo establecer un vínculo, creo que también me ha ayudado en las rupturas. O sea, eso, como que a lo mejor no es posible asegurar que la otra persona va a actuar igual que tú o que van a tener las mismas claves, pero yo decía, bueno, pues, o sea, por lo menos yo no voy a abonar a esto, no voy a hacer esto, ¿no? Y no estoy diciendo que me salió perfecto, evidentemente, porque no. Pero sí creo que justo ahora que veíamos estos conceptos, ¿no?, y que decía, no son exclusivos para las amigas, pues justo ahora que ya no somos amigas, ¿cómo podemos establecer pues estas claves, ¿no?, o estos nuevas, digamos, condiciones de la relación? De nuevo, para no perder la costumbre, tenemos a nuestra amiga Gaby, que nos comparte un poco sobre su experiencia respecto a las rupturas amistosas. Vamos a escucharla. Ahora que lo pienso, anteriormente la separación de algunas amigas no las viví como rupturas. Simplemente eran ciclos que terminaban porque ya no encontrábamos coincidencias y el alejamiento era inevitable. Creo que eso tiene que ver con que por mucho tiempo mis vínculos de amistad con mujeres, aunque profundos, no eran prioritarios. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente, lo cual implica también que pues las rupturas entre amigas sean más dolorosas. Hace un par de años atravesé el duelo por la pérdida de una amistad que empezaba a ser muy importante en mi vida. Y me dolió mucho porque por más intentos que hicimos por comunicarnos nuestras necesidades y lo que estábamos dispuestas a dar, no logramos recuperar lo que en un principio nos unió, y eso fue muy frustrante. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Qué entrañable audio de nuestra amiga Gaby. Muchas gracias por compartirnos algo pues tan doloroso y tan íntimo. Pensaba en esto que comenta sobre comunicar necesidades y también comunicar lo que estamos dispuestas a dar o lo que podemos ofrecer, y cómo eso a veces no es posible, aunque tengamos las herramientas para hacerlo, aunque sepamos qué necesitamos de la otra y qué podemos ofrecer, pues quizá eso, hay algo que se rompe en ese vínculo que en ese momento no es fácil de reparar. O sea, creo que son claves importantes que en muchos casos sí pueden ayudarnos a resarcir cosas, a remendar vínculos, a restablecer una relación amistosa con otras mujeres, pero no siempre va a funcionar. Y también hay que vivir con ello. O sea, creo que no siempre es el momento, y aprender que ese no siempre tampoco tiene que ser para siempre. O sea, habrá otro momento en el que podamos reconciliarnos, en el que sí podamos conjuntar deseos y ofrecimientos, pero no siempre se logra. Y pensaba en esto del momento, o sea, como saber leer, esto que decías tú, la temperatura de los vínculos, los ritmos, y admitir cuando no es momento y que quizá necesitamos que se enfríe el malestar, que se enfríe el malentendido, el enojo, lo que haya, darnos un tiempo y luego, cuando esas emociones hayan bajado, quizá poder retomarlo. Y pensaba en esto tan bello que dice Gaby de recuperar aquello que nos unió. Quizá después de un tiempo podamos volver a vincularnos recurriendo a lo que nos unió o a otras nuevas cosas, aspectos, elementos de quienes somos en este presente. Sí, también me quedaba mucho con esta parte que ella decía de que justo la ruptura tenía que ver con que no pudieron recuperar eso que las unió, y decía, claro, pues es que a veces pasa, y aún con esos intentos, ¿no? Sucede que
pues toca un momento de aceptación que claro que conlleva dolor, de decir, pues no pudimos, ¿no? Y pensaba, si eso que nos unió a lo mejor fue las risas en el salón de clases, pues si ya sales de la escuela, ¿no? Y eso ya no te une, pues a veces puede ser difícil que ese vínculo perdure fuera del contexto en el que se dio, ¿no? Y eso puede ser doloroso, reconocer como, bueno, pues éramos amigas de la escuela o éramos amigas del trabajo, ¿no? Y sí, pues no todos los vínculos sobreviven a los cambios de condiciones. Y por más que sí haya, porque lo que me parece que Gaby pone sobre la mesa en esta experiencia que nos comparte, es una ocasión en la que no es que hubo renuencia a hablar, sino más bien hubo intentos y no funcionaron. Y eso pues claro que también pasa, ¿no? O sea, hablar desde la honestidad no siempre garantiza que vaya a funcionar. Y me parece, pues sí, que puede ser muy, muy doloroso aceptarlo, pero pues eso, ¿no? Como que a lo mejor puede ser también de alguna manera un poco más fácil el decir, bueno, lo intenté, ¿no? O sea, no sé, como que yo sí me he quedado a veces con eso en algunos vínculos, como decir, hice lo posible, ¿no? Y en otros, pues sí me ha tocado decir, como no, la verdad es que me rendí y ni siquiera lo intenté o hubiera hecho las cosas muy diferentes, ¿no? Y probablemente el resultado hubiera sido distinto. Sí, también pensaba en que quizá el hecho de que funcione implica romper sin rompernos a nosotras. O sea, me parece que ese puede ser un éxito en una relación y que desde ahí se pueden politizar las rupturas. Si decimos, o sea, politizarlas en el sentido, vamos a reflexionarlas, a llegar a acuerdos y que no se nos vayan las tripas y el corazón en esta ruptura, admitiendo que los vínculos terminan, que los amores y los deseos cambian y que la historia de éxito de un vínculo puede ser separarnos amorosamente, con el poco o mucho amor que quede ahí, aceptando que no es nuestro momento ahora y que quizá pueda ser después y quizá no, y está bien. Sí, me parece importante eso, ¿no? No dejarnos ahí en esa ruptura, o sea, no perdernos a nosotras, ¿no? Como cuidarnos. Y esto que dices, ¿no? Politizar en ese sentido me parecería muy, muy importante, porque eso no le damos tanto el peso a eso, porque no nos gusta hablar de la posibilidad de la ruptura, pero sí parecería importante. Sí, creo que Eva Ilus tiene un libro sobre eso, pero no recuerdo el título ahora, igual dejamos las referencias en el Instagram. Y también me acordé que el año pasado fuimos a esta exposición sobre rupturas y iba con unas amigas y justo una de ellas me decía, porque entre las muchas rupturas que leíamos en este museo, de las relaciones rotas, en la exposición del Museo de las Relaciones Rotas, había algunas de amistades rotas. Y queríamos armar como un reto escritural para el círculo donde contáramos las rupturas entre amigas exclusivamente. Bueno, no se ha logrado, pero creo que esta podría ser una oportunidad para invitar también a quienes nos escuchan a que, así como transparentamos los vínculos exitosos, entre comillas, o positivos, pues también podamos hablar de estas rupturas, el que nos ha llevado a estar en esas posiciones tan vulnerables, cómo lo hemos solucionado, cómo hemos salido de ahí lo más completas posibles. Claro, en el sentido también de llevarlo a lo público, eso es politizarlo, ¿no? No dejarlo en lo privado, como muchos otros aspectos que hemos traído aquí, como los celos, la envidia, ¿no? La complejidad de la maternidad y la amistad, o sea, sí, ¿no? Llevarlo al espacio público, y creo que también puede ser un proceso muy sanador. O sea, porque además yo creo que nos podemos reconocer en las historias de otras. O sea, creo que todas traemos una historia, mínimo, una historia de ruptura, desafortunadamente más de las que quisiéramos. Y yo creo que justo el reconocernos en las letras de otras, ¿no? En los objetos de perdidos de las otras, ¿no? En estas historias en donde se ha cruzado un metiche, ¿no? O sea, como que yo creo que nos podemos encontrar en esos dolores. Y cuando los colectivizamos duelen menos, ¿no? Sí, duelen menos y muchas veces sanan. Porque además eso, como dices, la sanación, pues sí tiene que darse también en términos colectivos, porque gran parte de esa herida tiene que ver con la socialización.
Sí, sí, claro. Y pues eso, creo que Gaby también coincidía con nosotras en que el darle más prioridad a los vínculos amistosos pues también hace que las pérdidas sean más dolorosas, ¿no? Entonces, pues no digo que es un precio que hay que pagar porque no va por ahí, pero tiene sentido. Y esto porque me remitía a la pregunta que tú ponías, o sea, como que decías, ¿por qué tanto tiempo? O sea, ¿por qué me está costando tanto tiempo? ¿Por qué me lleva tanto? Pues también permitirnos sentirlo, ¿no? Y decir, o sea, no digo que qué bueno que sufras, sino el qué bueno que le das esa importancia también al dolor. O sea, creo que también honrar la pérdida en ese sentido, ¿no? Como de decir, pues hubo un espacio aquí que estaba ocupado y que no está ahorita ocupado y me duele, ¿no? Entonces, creo que transitarlo y sacarlo ayuda mucho. Sí, darnos el tiempo necesario, o sea, no establecer como un límite porque creemos que siempre había sido así con otras amigas, pero si partimos del hecho de que cada vínculo es único, pues cada vínculo tendrá la duración que requiera en términos de duelo, así como hablábamos la vez pasada en términos de crear intimidad, pues también así, ¿no? Cuando se acabe, pues que duela el tiempo que tenga que doler, sin que eso también nos implique lastimarnos o sufrir, pero sí, como dices, valorar o ser pacientes con nosotras, ser muy pacientes en esos momentos de ruptura. Sí, yo sí me caché varias veces diciendo, no le quiero dar la importancia, ¿no? O sea, como un poco desde el orgullo. Y pues sí hay que dársela. O sea, yo sí me identifiqué y lo dije, no, pues, o sea, sí es importante, ¿no? E incluso me reconocí no queriendo llevarlo a terapia, por ejemplo, ¿no? Y decía, ¿pero por qué no? Y venía desde este lugar de, ¿pero por qué voy a gastar 1 hora de mi tiempo y dinero en esto, no? Es como, pues, ¿por qué no? O sea, te está cruzando, ¿no? Entonces, sí hay que cacharnos también en eso. Sí, y también, y compartirlo justo para que sea un referente, porque sí recuerdo que habían pasado 2 o 3 años y yo algo supe de esta persona y andábamos con mi pareja y otras amigas, y yo externé que me dolía mucho y que me ponía nerviosa verla, y todas las personas presentes dijeron, uy, pues entonces estabas enamorada. Y entonces dije, como, ¿por qué necesita? O sea, sí estaba enamorada de esa amistad, de ella, de nosotras, pero no sé si están entendiendo el enamoramiento como algo exclusivo del amor romántico, o pueden entender que también hay un enamoramiento en la amistad y que también puedo sentir un dolor profundo y seguir llorando, o si me emborracho un día poner una canción porque me acuerdo de esa amiga, ¿no? Claro, sí, ¿por qué negarnos? Ajá. ¿No? Esas posibilidades de transitar el dolor por una amiga. O encasillarlas en, no, entonces estabas enamorada y es como, pues sí, de mi amiga, ¿y qué? ¿No? Pero no de la forma en la que crees, sino como amigas. Sí, porque existía amor. Ajá. O sea, es amor también entre nosotras, claro. Pues nos vamos con este tema tan importante. Por favor, cuéntenos qué piensan. Seguramente hay experiencias por ahí. Nos encantará escuchar qué les hizo sentir estas reflexiones, estas experiencias. Y pues eso, ¿no? En el sentido también de colectivizar, pues compartamos esos dolores y hagámoslo más livianos. Sí, compartan sus historias de rupturas, las que puedan y quieran, y también si les han dedicado canciones o ustedes han dedicado canciones a sus amigas con las que rompen. Sí, la música es muy sanadora en eso, ¿no? Como que en las rupturas amorosas se nos da un montón. Ajá. ¿Por qué no de amigas? O hay que escribir canciones de rupturas de amigas. Sí, necesito hagamos canciones y todo lo que está alrededor de esa ruptura, que no quiero decir que para no promover vicios, pero necesito esa catarsis. Sí, hagamos la colectiva. Pues recuerden seguir a Violeta Radio en sus redes sociales. Recuerden también que este y todos nuestros episodios están en Spotify de CIMAC Radio. Y todo esto nos lo pueden compartir, todo lo que les generó a través de nuestro Instagram, Amigas No Rivales. Nos escuchamos a la siguiente. Adiós. Adiós. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. todos los martes a las 5:30 p.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.